Muy buenos días. Hoy, en el día 355, leeremos un nuevo libro de la Biblia, la Carta de Santiago. El autor de esta carta es Santiago. Esta carta contiene 5 capítulos y 108 versículos. El propósito de esta carta es instruir a la iglesia a una manera sabia de vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Esta carta la escribe Santiago con el deseo de animar a la iglesia a enfrentar las pruebas con gozo, obteniendo el fruto de las mismas, que no es otro que la sabiduría. También, a través de esta carta, el apóstol desea corregir los excesos que estas congregaciones estaban teniendo, como no controlar la lengua, hacer acepción de personas, entre otros, y finalmente señalar la sabiduría de lo alto, motivándoles a vivir en ella. Esta carta trata sobre temas diversos como tener cuidado con el doble ánimo, tener cuidado con el falso cristianismo, tener cuidado con hacer acepción de personas, tener cuidado con volvernos jueces, tener cuidado con la fe sin obras, tener cuidado con las pasiones engañosas, tener cuidado con la vanagloria, tener cuidado con las riquezas, y nos habla de la sabiduría de lo alto. De hecho, esta carta es considerada el Proverbios del Nuevo Testamento. Hoy, en el día 355, leeremos los 5 capítulos que contiene la carta para leerla de esta manera completa. Comencemos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con su color abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. Ahora leeremos el capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, sino son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe y tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora leeremos el capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno,
porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un animal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os hartéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora leeremos el capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora leeremos el capítulo 5. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él
no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta la lluvia, hasta que recibida la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 5 capítulos que hemos leído. En el capítulo 1 vemos un consejo para los cristianos, perdón, varios consejos para los cristianos. Vemos que allí se nos enseña sobre el beneficio de las pruebas en los versículos 1 al 4, que dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, de las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Nótese que el propósito de la prueba es que seamos perfectos y cabales. A veces pasamos por momentos difíciles, pero una vez que pasamos estos momentos sabemos que lo necesitábamos. También el Señor allí nos enseña en su palabra cómo obtener sabiduría, versículos 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna el Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces acá el Señor nos dice, mire, usted quiere sabiduría, pídame, pero pídame con fe, no dudando, pídame creyendo y de saber pedir también. Ahora, nos habla también la Biblia acerca de la pobreza y la riqueza, versículos 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Entonces, si soy pobre, me dice la palabra, gloríese en la condición en que estoy, porque Dios es el que nos levanta, porque la palabra de Dios nos dice, bienaventurado aquel que puede reconocer su miseria, y a veces estar en esa condición económica nos ayuda a reconocerla. Pero también el Señor da un consejo a aquellos que son muy adinerados y dice, pero el que es rico
en su humillación, porque Él pasará como la flor de la hierba. El dinero no se sostiene, las cosas materiales no van a ser llevadas a la eternidad. Por lo tanto, el Señor dice, humíllese, porque eso no es el todo del hombre. Cada uno es tentado desde, bueno, antes de eso vamos a mirar lo que el Señor nos habla sobre la prueba y la tentación, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es una bendición cuando podemos pasar las tentaciones y podemos ver las pruebas y podemos ver que nuestra vida va en crecimiento. También el Señor nos invita a entender que cada uno de nosotros somos tentados desde lo que hay en nuestro propio corazón, versículos 13 al 15. Cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio placer, de su propio deseo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que es concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso necesitamos depender completamente del Señor y entregarle a Él todas nuestras debilidades. Todo lo bueno que tenemos ha sido dado por Dios. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo en perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Oír, hablar y airarse. ¿Cómo hacerlo? Hasta en eso nos da consejo en la palabra. Dice, por esto, mis amados hermanos, en el versículo 19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por eso es importante que nosotros entendamos que tenemos dos oídos para que podamos escuchar con atención y que no estemos pensando mientras el otro habla cómo responderle, sino que dice sea tardo para hablar y muy tardo también para airarse. Un llamado a no autoengañarnos, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando yo escucho la palabra y no la obedezco, caigo en el autoengaño. En el capítulo 2 vemos los criterios del verdadero cristianismo. Como cristianos no podemos hacer acepción de personas. Versículo 1 dice así, hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, sin que digamos, le hablo a este, a aquel no, bendigo a este, a aquel no, saludo a este, a aquel no. Por eso nos habla también en los versículos 2 al 4 de que no podemos tener favoritismos. Y dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Que Dios nos ayude, porque aquí está poniendo un ejemplo muy sencillo, muy práctico y que puede suceder de una manera en nuestras congregaciones, cuando entre una persona se asome y nosotros digamos, bienvenido, mira, siéntate acá, pero pasa otra persona que quizás es un habitante de calle y ni siquiera le hablamos. O quizá le decimos, por favor se retira, que Dios nos guarde. No despreciar al que tiene la verdadera riqueza, lo vemos en los versículos 5 al 7, que dice así, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, sino son ellos mismos los que os arrastran a tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Entonces el Señor nos amonesta acá a poner la mirada en lo celestial, no en estas cosas que perecen. Amar a los demás como a nosotros mismos. Versículo 8. Si en verdad cumplir la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y esto nos implica tener una fe viva. Versículo 14.
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, esa fe viva implica tener una fe que tenga obras, y esa fe que tiene obras es una fe que actúa, versículo 15 al 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces somos llamados a tener una fe que actúa, una fe que bendice, una fe fundamentada en la palabra de Dios, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien hacéis, también los demonios creen y tiemblan. Muchas personas creen en la fe que tiene una imagen, un cuadro, lo que sea, pero nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Por eso el Señor nos dice, no vivas más un cristianismo muerto, versículo 26, que dice así, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nos invita a tener una fe que realmente actúe. En el capítulo 3, el Señor nos habla de la sabiduría, la cual nosotros debemos desear. ¿Qué sabiduría debemos desear? Y lo primero que vemos en el versículo 1 es que el Señor nos invita a no pretender, sino a hacer. No se trata de hacer, se trata de ser. Versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Entonces, es importante que nosotros, mm, antes que ser que hacer ese oficio de enseñar, la Biblia dice: sean. Hermanos míos, no os hagáis maestros de muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y entonces empieza a narrar que muchos ofendemos muchas veces, y todos lo hacemos. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Es fácil ofender con la palabra, con la lengua. La lengua es un instrumento que necesita el control del Espíritu Santo, y lo vemos en los versículos 3 al 5. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende, es un pequeño fuego. Nuestra lengua es como un incendio, como lo dice el versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, ¿cuántas veces hemos causado un incendio en nuestra familia con la lengua, en nuestros hijos, en nuestro esposo, diciendo palabras que queman sus corazones? No podemos domar la lengua por nosotros mismos. Eso lo vemos en el versículo 8, que dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Por eso necesitamos de Dios. La lengua puede ser fuente de bendición o de maldición, versículos 9 al 12. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada, agua salada y dulce. Entonces, nosotros somos llamados a entender que, ¿qué vamos a hacer con esta lengua? ¿La vamos a usar para bendición o para maldición? La sabiduría se evidencia en nuestro actual, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras
en sabia mansedumbre. Entonces, muchas veces queremos actuar en sabiduría, pero nos enojamos, nos airamos fácilmente, le damos rienda suelta a nuestra boca para que diga cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos. Tener cuidado con esa sabiduría terrenal, versículo 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos, contenciones en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Cuando usas tu sabiduría para buscar tus propios beneficios, para llenarte de celos, de amargura, estás usando esa sabiduría terrenal, que esa sabiduría de acá, que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Somos llamados es a buscar la sabiduría de lo alto, versículo 17 al 18, que dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces somos llamados a tener esa sabiduría. En el capítulo 4, el Señor nos habla unos consejos prácticos al creyente, nos invita a tener cuidado con nuestro corazón, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Nuestro corazón es quien codicia y no tiene, y nuestro corazón es quien mata y arde de envidia y no puede alcanzar, y combate y lucha por no tener lo que desea. Por eso la Biblia dice que pedimos y no recibimos. Entonces muchas veces tenemos un corazón dividido, y cuando nuestro corazón está dividido, entonces es porque estamos viviendo para nosotros mismos, como lo vemos en los versículos 2 al 3, que dice que matamos, ardemos de envidia, no podemos alcanzar las cosas, combatimos y luchamos, pero no tenemos lo que deseamos porque no pedimos, y pedimos y no recibimos porque al tener un corazón egoísta, vamos a pedir mal para gastar en nuestros deleites, para vivir para nosotros mismos. Y cuando vivo para mí, estoy en un adulterio espiritual porque estoy amando a este mundo. Por eso dice la Biblia en el versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios resiste al soberbio y levanta al humilde, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, porque el soberbio actúa según su propio corazón, pero el humilde espera la dirección de Dios. ¿Cómo hacer que el enemigo huya de nosotros? Eso lo vemos en el versículo 7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si nosotros queremos que el enemigo huya, tenemos que someternos a Dios y vivir para él. Un llamado al arrepentimiento genuino, versículo 8, que dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Para ello necesitamos reconocer nuestra miseria espiritual, que está en los versículos 9 al 10, que dice así: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Necesitamos afligirnos por nuestro pecado, reconocer nuestra miseria, humillarnos delante de Dios y venir a Él, reconociendo nuestra miseria espiritual y reconociendo que no tenemos el control, versículos 13 al 15. Vamos ahora a los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el día de mañana. Tenemos que entender que es Dios quien tiene el control. Por eso Santiago dice: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Y en el capítulo 5, el Señor nos invita a vivir a la manera de Él. Nos hace una advertencia a los que han puesto su confianza en las riquezas. Y dice: vamos ahora ricos, llorad y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Entonces allí el Señor nos dice: tengan cuidado, porque a veces confiamos tanto en las riquezas, pero estas perecen. También hace una advertencia a aquellos que engañan a sus empleados en los versículos 4 al 6, que dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han
echado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Es importante que entendamos que Dios mira todo, y si tenemos empleados, debemos pagar a tiempo. Un llamado a la paciencia, versículos 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Muchas personas se arrepienten de sus pecados, hacen el bien y quieren de una ver los resultados. Pero la Biblia dice, sigan sembrando con paciencia, que en el momento oportuno verán el resultado. Un llamado a abandonar la queja que no tiene fruto, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. O sea, aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, la queja no trae nada bueno. El Señor dice, no se quejen, la queja no los va a llevar a nada nuevo. Mirar a los profetas y a Job como un ejemplo, versículo 10 al 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, Job fue un hombre que lo perdió todo, que hasta su salud estuvo en crisis. ¿Y qué hizo Job? Esperó en el Señor y pudo ver un fruto maravilloso, una invitación a hacer de palabra, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Entonces, que seamos de palabra, que si decimos algo, lo cumplimos. ¿Qué hacen ante la aflicción y la alegría? Lo vemos que la palabra dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y por último nos hace una invitación a orar con fervor. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró ferventemente para que no lloviera y no llovió por espacio de 3 meses y medio. Entonces, qué digo que nosotros si tuviéramos ese tipo de oración. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos entendiendo que la vida en este mundo es pasajera y que debemos aprovecharla en vivir para Cristo? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.